¿Fue María siempre virgen? ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús que se mencionan en los evangelios? Quiero comenzar diciendo que los cristianos evangélicos tenemos un profundo respeto por María como una mujer de Dios, una mujer con compromiso profundo con Dios, que fue la madre del Mesías, la madre de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Sin embargo, los cristianos evangélicos no oramos o no rezamos a María por la razón sencilla de que toda la Escritura siempre nos llama a ir a Dios en oración. No hay una sola oración en toda la Biblia dirigida a alguien más que no sea nuestro Dios. La Biblia nos dice en Jeremías 33:3, Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Dios quiere que clamemos a Él. Jesús dijo que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. No necesitamos ningún intercesor. Y 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, dicho esto, vamos a responder la pregunta. La virginidad de María no está en duda. Su virginidad antes del nacimiento de Jesús es enseñada en la Biblia, fue profetizada en Isaías 7:14. Jesús nació de forma virginal en esta tierra. ¿De dónde surgió la idea entonces de que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto? La perpetua virginidad de María. Bueno, esto surgió a finales del siglo II en círculos donde se practicaba el ascetismo. El ascetismo era una disciplina intensa donde la persona que amaba a Dios trataba de poner en disciplina y en duro trato su propio cuerpo, así como abstenerse de alimentos, como hacer largos ayunos, abstenerse de la sexualidad aún siendo casado. En siglos posteriores, algunos cristianos empezaron a ver el matrimonio o la sexualidad en el matrimonio como parte de la caída en el pecado de Adán y Eva en el libro de Génesis. Sin embargo, esto está muy lejos de la realidad. En Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo que se multiplicaran, que fueran fructíferos. Y dice la Biblia que vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera. La sexualidad es algo dado por Dios para ser disfrutado en el matrimonio, así que la sexualidad no tiene nada de pecaminoso. Pero para estos cristianos del siglo II, III, IV, V, algunos de ellos comenzaron a cuestionar sobre la perpetua virginidad de María, incluyendo personas como San Jerónimo o como el doctor en teología Tomás Aquino muchos siglos posteriores, porque pensaban que la sexualidad era pecaminoso. Pero eso es algo que no es bíblico, que no tiene base y fundamento en la Escritura. Vamos a ver que hay muchas bases en la Escritura para mostrar que Jesús tuvo hermanos, y lo más lógico es pensar que eran hijos de José y María, puesto que José y María eran los únicos padres que Jesús tuvo. En Marcos 3, 31 al 32 dice, llegaron la madre y los hermanos de Jesús y se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Y en el verso 32 se ve que le avisaron, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. Este mismo pasaje lo podemos ver en Lucas 8, 20 y en Mateo 12, 46, que atestiguan en estos lugares de esta misma pregunta que fueron a buscarlo su madre y sus hermanos. En Mateo 13, 55 al 56 tenemos otro pasaje donde la gente al ver los milagros de Jesús se admiraba y decía, ¿no es acaso este el hijo del carpintero, José? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Te fijas que hasta menciona a 4 de sus hermanos por nombre. Dice, ¿no están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y este pasaje se encuentra de la misma manera en Marcos capítulo 6, verso 3. Fíjate que entre sus hermanos se mencionan a Jacobo. Jacobo es el nombre hebreo y el nombre griego de Jacobo es la palabra Santiago, que es una de las cartas que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y Judas, también en el Nuevo Testamento tenemos la carta de Judas, y no se refiere a Judas, uno de los apóstoles, no se refiere a Judas Tadeo, sino a Judas, hermano de Jesús, hijo de José y María. La Biblia nos dice que María, la madre de Jesús, vino a buscarlo con sus hermanos. Ahora hay gente que dice, pero espérese, ninguna parte de la Biblia dice hijos de José o hijos de María. Es la excusa que tienen que buscar porque no hay otra manera de tratar este pasaje. Bueno, la razón que no dice los hijos de María vinieron a buscarlo es que
la historia del Evangelio está centrada en Jesús. Jesús es el personaje principal. Entonces dice, vinieron su madre y sus hermanos a buscarlo. Esto es algo perfectamente entendible, que es lógico que no eran hijos del vecino o hijos de un primo, sino al venir su madre y sus hermanos, es implícito que eran hijos de María y José. Algunos han tratado de decir que eran hijos de José de un matrimonio anterior. Pero ¿te imaginas tú siendo María una jovencita de 12 a 13, 14 años de edad que sus padres la hubieran entregado en matrimonio a un hombre ya grande, viejo, con hijos? Yo no me lo imagino y no tiene ninguna base bíblica. La Biblia nunca nos dice que José era mayor o que era un anciano o que ya tenía otro matrimonio con hijos. Al contrario, vamos a ver en esta respuesta de que la Biblia implícitamente nos dice que tuvieron otros hijos. Como lo escuchas, lo vamos a ver en un momento. Bueno, otros han dicho que eran primos, que la palabra hermanos en griego significaba primos, pero no es así. La palabra adelphos, hermano, o adelphoi en plural, significa hermano y se utiliza naturalmente para hablar de los hermanos en una familia, a menos que esté hablando de hermanos espirituales, hermanos en Cristo, que no es el contexto de estos pasajes. Y hay palabras griegas que explícitamente pueden explicar la relación de primos, sobrinos y otros parientes, y no se utiliza ninguna de estas palabras. No eran primos de Jesús, eran hijos de María y eran sus hermanos. Obviamente hijos de María también. Bueno, es claro que la gente se asombraba de los milagros de Jesús y se preguntaban cómo es posible que conocemos a su papá José, conocemos a su mamá María, conocemos a sus hermanos. Estaban describiendo el núcleo de una familia que tenía hijos e hijas y hasta menciona hermanas inclusive. En Juan 7:5, antes de la resurrección de Jesús, Juan nos explica que los hermanos de Jesús ni aún sus hermanos creían en él. En Gálatas 1:19, el apóstol Pablo habla de cuando fue a Jerusalén y que no vio a ninguno de los apóstoles, sino solo a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo que se menciona en los evangelios, lo secunda Pablo en Gálatas 1:19. Este es el Santiago que escribió la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. En Hechos 1:14 dice que todos se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Te fijas, estaba los hermanos de Jesús y su madre María, el núcleo de la familia después de la resurrección de Jesús se dedicaban a la oración. En 1 Corintios 9:5, Pablo dice, no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas, el apóstol Pedro, y los hermanos del Señor. Había un lugar específico para los hermanos del Señor, hijos de José y María, que después de la resurrección se habían convertido en personas que predicaban a Jesús y su resurrección. Hay un historiador que se llama Eusebio de Cesarea, que en su historia eclesiástica, más o menos en el siglo III, menciona testimonios de obispos del siglo II, de allá por el año 120 en adelante, donde mencionan a familiares del Señor que eran nietos de Judas, hermano del Señor, quien escribió la carta del Nuevo Testamento de Judas. Bueno, vamos a ver dos pasajes y con esto concluimos, porque estos dos pasajes nos van a dar la respuesta que anhelamos. El primero está en Lucas 2:5-7. Dice que José fue a Belén para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él, estaban comprometidos para casarse, la cual estaba embarazada. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Note usted esto, María dio a luz a su hijo primogénito. El escritor Lucas podría haber dicho que dio a luz a su hijo Jesús, punto. Podría haber dicho que dio a luz a su hijo unigénito, su único hijo, pero no, dice que dio a luz a su hijo primogénito. Cuando hay un primogénito es que hay otros hijos que vienen después. Cuando hay 4 hermanos, se pregunta, ¿y cuál de todos sus hijos es el mayor? ¿Cuál es el primogénito? ¿Cuál es el que nació primero? Este pasaje es claro y específico en la Biblia de que María tuvo otros hijos y desmiente y echa por tierra una construcción medieval de la Edad Media de siglos posteriores por ignorancia de la Biblia que dicen que María fue virgen después del nacimiento de Jesús y que no tuvo vida sexual con su esposo José. Más aún, hay un pasaje todavía más claro. Lo escuchaste bien, todavía más preciso. Mateo 1:24-25
dice que José quería abandonar a María cuando se enteró que estaba embarazada, pero un ángel de Dios le dijo, no la abandones porque lo que hay en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. María fue virgen y no tuvo relaciones sexuales con hombre cuando quedó embarazada de Jesús. Sin embargo, la Biblia nos dice en este pasaje, en Mateo 1:25, dice que José no la conoció a María, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra conocer es un eufemismo, es una palabra que se utiliza para no decir no tuvo relaciones sexuales, porque eso se oye un poquito más fuerte. Pero en Génesis 4:1, por ejemplo, dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, se embarazó, y dio a luz a Caín. ¿Te fijas cómo esto es un hebraísmo que en la expresión hebrea se utiliza como un eufemismo, conocer? Conoció Adán a Eva, la embarazó y nació Caín. Y este pasaje de Mateo 1:25, vamos a verlo una vez más, dice, pero no la conoció, no tuvo intimidad sexual con ella. Claro está que la conocía, estaban comprometidos para casarse, pero dice, no tuvo intimidad sexual con ella. Pero fíjate esta palabra, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea que sí tuvo intimidad sexual o relaciones sexuales con su esposa María. Una vez que nació Jesús, tuvieron vida matrimonial. La sexualidad es algo honroso delante de Dios dentro del matrimonio. Aún en 1 Corintios 7, la palabra de Dios nos dice que el marido y que la esposa no se deben negar el uno al otro para no entrar en tentación. Este pasaje es claro que José sí tuvo intimidad sexual con María. La Nueva Traducción Viviente dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. O sea, sí tuvo relaciones una vez que nació su hijo Jesús. La Biblia misma es la que dice en Mateo 1:25 que José y María tuvieron relaciones sexuales y tuvieron otros hijos porque le pusieron por nombre Jesús a su primogénito, no su unigénito, a su primer hijo de varios hijos que vendrían después. Así que espero que esta respuesta sea de ayuda. La Biblia es súper clara de que José y María tuvieron otros hijos llamados los hermanos de Jesús. En múltiples pasajes en toda la Escritura nos habla de los hermanos de Jesús. La sexualidad en el matrimonio no es pecado y María no pecó por tener una vida matrimonial con el esposo que ella amaba, con el cual estaba comprometido. Y Mateo 1:25 es claro que sí tuvo relaciones sexuales con ella y el primogénito fue Jesús y después vinieron otros que la Biblia menciona, hijos e hijas. Espero que esta respuesta sea de ayuda para tu vida y si fue de ayuda, por favor suscríbete a mi canal, dale like, pon tus comentarios abajo y estamos para servirte. Dios te bendiga.